¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Panorámico, producción del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Mi nombre es Olivia Sandoval, en la conducción me acompaña mi amigo Rafael Gutiérrez y bueno, hoy les hablaremos del tema México para las inversiones y la crisis. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el licenciado Alejandro Alera, que con maestría en gestión pública y que actualmente es director de la carrera de negocios internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Él nos va a ayudar a profundizar y nos va a empapar un poco más acerca de el conocimiento de esta crisis que afecta a nuestro país y así como afecta al mundo entero. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Para empezar, quiero preguntarte cómo es la situación de México en la crisis mundial y, bueno, qué problemas ha acarreado los gobiernos pasados como actuales, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Bueno, la crisis tiene muchas aristas, ¿no? Como que muchas áreas donde explorarlas y si les parece... lo podemos acotar un poquito a la parte de inversiones, porque si no, no nos va a ajustar el tiempo. Entonces, creo que la crisis actual y la manera en que México ha manejado el problema, pues tiene su parte negativa, pero tiene su parte positiva. Es decir, actualmente ahorita la crisis ha frenado mucho los flujos de inversión, o sea, la gente que tiene grandes capitales de dinero lo está retirando de negocios como bancos o como bienes y raíces y lo está poniendo donde cree que es seguro su dinero. Entonces, creo que ahorita México puede tener una oportunidad de ofrecer negocios seguros, por ejemplo, en el área de infraestructura, que de hecho muchos de ustedes recordarán que el propio gobierno federal ha anunciado que va a fortalecer mucho la infraestructura de nuestro país. ¿Por qué es tan importante la infraestructura ahorita? Porque es la parte de la movilidad de las mercancías. Poner un poquito la cachucha de director de negocios aquí en el campus del TEC, los negocios internacionales se basan actualmente mucho en la movilidad de la mercancía, llevar de un lado a otro la mercancía. México es un país que tiene una posición estratégica a nivel mundial, tenemos frontera con el mercado más grande del mundo, entonces esta crisis donde los grandes capitales están buscando dónde poner su dinero en algo sólido, en algo un poco más seguro, pudiera ser una oportunidad para que la inversión en infraestructura, en ferrocarriles, en puertos, en todo este tipo de inversiones, si el gobierno federal decide abrirlo al sector privado para que puedas poner ahí un poco de dinero, yo creo que representa una oportunidad, ¿no? Y México puede salir bastante bien sorteado de esta crisis, insisto, por la posición que tenemos. La gente de Europa, de Asia, de Sudamérica quiere venderle al mercado más grande del mundo, que pese a que está en recesión, desaceleración financiera, siguen teniendo un consumo importante de mercancías y están buscando proveeduría, clientes, etcétera. Entonces yo creo que México puede salir fortalecido un poco de esta crisis financiera mundial, ya que es externa a México, es decir, México no es el que provocó ni es el que está mal en ese sentido, no es como en el 95, porque mucha gente piensa, oye, ¿sí qué va a pasar ahora con esta crisis? Voy a tener los mismos problemas que en el 95, 94. Yo creo que ahí me siento optimista, porque en esa ocasión México sí tuvo un problema serio de fuga de capitales del propio país, es decir, el dinero se salió de nuestro país hacia otras partes del mundo. Ahora la crisis es internacional provocada principalmente por Estados Unidos y los mercados están muy volátiles buscando dónde colocar su dinero y pudiera ser que México pueda captar. Ciertamente puede tener problemas alguna empresa de México al momento que las grandes empresas, por ejemplo multinacionales, pierden movimiento financiero, movimiento económico porque sus ventas bajan en Estados Unidos, en Europa por resentir esta recesión. Pero creo que estamos haciendo un poquito de realismo, mucho mejor preparados y mucho mejor, con mucho mejor sustento macroeconómico para sortear un poco esta crisis, ¿no? Y una pregunta, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que se ha hecho bien aquí en México? Pues híjole, aquí en nuestro país, lo comenté hace un momento, ¿no? El México como tal, pues es ajeno a la crisis en el sentido que somos víctimas, no somos causantes de esto, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho mal? A lo mejor yo diría que no haber previsto este tipo de situaciones, porque ya se hablaba de la crisis hipotecaria en Estados Unidos de hace casi 2 años, un año, tal vez un año y medio. Entonces, estos planes de fortalecer infraestructura y de fortalecer la atracción de las inversiones a los extranjeros, se pudo haber tomado antes, ¿no? Yo creo que se puede hacer el gran pecado que tiene ahorita nuestro país. Sin embargo, que ha hecho bien
pues tenemos unas reservas internacionales, bueno, teníamos, porque ya ha habido mucha inyección de dinero para que el dólar no se eleve tanto, pero como bien dijo el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, para eso son las reservas. Salieron críticas de hoy estás tocando las reservas, ya no vamos a estar tan bien protegidos. Bueno, es para eso, o sea, al momento que la gente en México y en el extranjero estaba demandando dólares, y entonces hacía que el dólar subiera de valor, para que no llegara a los 15, 16 pesos por dólar, el gobierno mexicano metió pesos, es decir, empezó a comprar él o a vender dólares dependiendo de lo que sucediera para que el valor de la paridad no se subiera tanto, ¿no? Entonces, insisto, en ese sentido México se preparó bien, toda la época de los últimos años que fue, si no de un crecimiento esperado, por lo menos de estabilidad, las reservas jugaron un papel clave, ¿no? Para mantener al país. Entonces, esa fue la parte mala, el no preverlo, de que ya se vería venir un poco esta crisis en Estados Unidos y haber fortalecido la infraestructura, pero la parte buena es que sí estamos, creo yo, con una situación, controlada desde el gobierno mexicano, por lo menos. Mira, qué interesante. Y por ejemplo, bueno, estás hablando de que, bueno, México no previó esa situación. ¿Por qué exactamente crees que no haya previsto eso? ¿O por qué se metió en esos problemas México? Porque ahorita estamos teniendo problemas graves. Sí, como lo comentaba, ¿no? Realmente hay muchas empresas que empezaron a dejar de tener ventas como lo tenían en el pasado, porque la pura percepción está sintiendo la gente que hay crisis, y lo comentamos un poquito fuera del aire, ¿no? Mucha de esta crisis es por percepción. Si tú te pones a ver los datos duros, hay un banco, ¿no? Hace poco en Estados Unidos que lo compró otro banco más grande, un grupo muy grande, ¿no? Si tú revisas los estados financieros y ves peso por peso y estado por estado, el banco en realidad no tiene a lo mejor tanto problema, pero el público percibe que está teniendo problemas y empieza a desconfiar del banco. Entonces, igual también ahorita hay una encuesta en Estados Unidos que se llama encuesta de confiabilidad del consumidor, está bajando, entonces al momento que baja, dejan de consumir, y eso es lo que provoca el problema. Interesante. Bueno, ahorita continuamos hablando más sobre este tema, vamos a una cápsula y ahorita regresamos en tu programa Panorámico. Bueno, yo creo que la economía en México es una situación que genera muchas expectativas, desde la gente que quiere ver resultados hasta los países latinoamericanos que esperan de México algo mucho más bueno que de otros países por su situación geográfica, por lo que comercia, por muchas cosas. Entonces, pues hablando específicamente de la crisis, yo creo que no podría decir a ciencia cierta qué esperar, pero ojalá que las medidas que está tomando el presidente Calderón en cuanto a fomentar el gasto con la infraestructura, que de por sí pues es un presupuesto bastante importante en relación a otros años, pues esperemos que sea de gran ayuda y que no nos pegue tanto la crisis como está pegando. Creo que la economía de México no es la mejor. Escuchamos mucha información en las noticias. A veces ya no sabemos ni siquiera qué tan bien está, porque nos dicen mucho que está muy bien. Entonces, yo quiero creer que está bien. Los problemas que ha habido en el mundo son un indicativo de que no va a estar tan bien en pocos meses o pocas semanas, ¿sí? Yo sí me siento tranquilo en lo personal, entonces mi opinión es que está estable. Hemos visto mucha mayor estabilidad que en sexenios o periodos anteriores, entonces yo creo que está bien. No hemos visto un reflejo directo mayor de inflación, de alza de precios, excepto tal vez lo del dólar. Entonces mi opinión es que está bien y espero que así siga. La economía en México es un tema que yo creo que es complicado y que también hay como que posturas muy extremas al respecto. Unos que les gusta decir que no, todo está muy jodido y no avanzamos, y otros que dicen no, sí, que la inversión y que vamos a salir adelante, que estamos desarrollando buenos programas, etcétera. Pero yo creo que la perspectiva que debemos de darle pues tiene que ser en un término medio, o sea, realmente analizar qué es lo que se está haciendo bien para seguir encauzando las acciones precisamente por ese camino, y ver en qué estamos fallando para poder precisamente implementar acciones que puedan ayudar a que la economía del país salga adelante de forma general. O sea, no nada más que unos sí empujen y los demás nomás estén ahí de flojonazos aprovechándose de la situación. Entonces yo creo que en términos generales, si ahora sí que todas las partes involucradas no se ponen de acuerdo o no se, ahora sí que pues, si no jalamos parejo, pues realmente
se va a quedar estancado el desarrollo económico de México, y realmente el potencial que tiene es como para lograr muchas cosas. Digo, todo depende de que queramos hacer o no las cosas. En general, sin duda, a partir del próximo año es cuando comenzarán a verse en realidad los efectos de esta crisis mundial, en lo particular aquí en México, de manera más grave, más aguda. No es por hacerle al agorero del mal destino, pero pues como dice el clásico, lo peor todavía está por venir, así que más vale tomar previsiones en lo particular, en la economía doméstica, y por supuesto que a nivel gubernamental también tendrán que tomarse las previsiones necesarias. Bueno, muy interesante. Regresamos de ver esta cápsula sobre las estadísticas financieras en México. Vamos a un corte y en un momento regresamos.